En este video vamos a hablar de la definición de cargas en costaneras y su aplicación en el software RAM Elements. Entonces, en el caso de costaneras de techo, ¿ya? Acá tenemos los siguientes estados de carga. Tenemos peso propio, sobrecarga de techo, viento y carga de montaje. Estos estados. De peso propio tenemos que básicamente considerar el mismo peso de la costanera. Y tenemos que considerar el peso de la cubierta. En el caso de la sobrecarga, es un estado único, así que, bueno, aquí vamos a considerar básicamente una única presión. En este caso también, en el caso del viento, lo que se debe hacer es calcular la presión de viento en la zona que estamos analizando. Comúnmente se analiza la parte más o la zona más desfavorable. Por ejemplo, si yo tuviera un techo acá, con distintos coeficientes, por ejemplo, aquí tengo menos 0,9, menos 0,3, menos 0,3, por poner un ejemplo, uno se queda con el más grande, con menos 0,9, y analiza con ese valor considerando la presión resultante que actúa en esa zona. Y la carga de montaje es una carga puntual de 100 kilos puntuales que vamos a aplicar. Para estos valores de carga, en el caso de la cubierta, vamos a considerar, por ejemplo, unos 5 kilos por metro cuadrado. En el caso de la sobrecarga de techo, vamos a considerar 100 kilos por metro cuadrado, para este ejemplo que estamos viendo acá. Ya. En el caso de el peso de la cubierta, acá lo que tenemos que hacer, recuerden, esto lo vimos en clases anteriores o se vio en clases anteriores, que tenemos que definir qué separación por el catálogo de la cubierta debemos considerar de costaneras. Por ejemplo, en este caso vamos a asumir un S de 1,5 metros. ¿Okay? O sea que las costaneras van a estar separadas a 1,5 metros, ¿ya? Entre costaneras. ¿Okay? Por lo tanto, ya teníamos 5 kilos por metro cuadrado y lo multiplicamos entonces por el ancho tributario, que sería el mismo que la separación entre costaneras. Por ejemplo, si yo tengo 3 costaneras seguidas ahí, el ancho tributario obviamente es mitad y mitad para cada lado, y por lo tanto tendríamos S medios y S medios, donde S es la separación entre costaneras. Por lo tanto, el ancho tributario es S, o S medios más S medios. Por lo tanto, entonces, la carga que vamos a aplicar sería 5 kilos por metro cuadrado por 1,5 metros, y esto nos da 7,5 kilos por metro. Ojo aquí que está una carga lineal. Eso estamos haciendo para llevarlo al modelo que habíamos creado en RAM. En el caso de la sobrecarga, se aplica la misma lógica, ¿no? Aquí ya tenemos en los kilos por metro cuadrado. En el caso de la sobrecarga, como tenemos 100 kilos por metro cuadrado, entonces tenemos los 100 kilos por metro cuadrado y lo multiplicamos por el mismo ancho tributario, que sería 1,5. 1,5. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos 150 kilos por metro. Para el caso del viento, vamos a asumir un cierto valor, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a asumir de que P me dio unos 200 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, la carga de viento que voy a aplicar acá sería 200 kilos por metro cuadrado por el mismo ancho tributario. Esto nos da 300. Y en la carga de montaje, bueno, ya la definimos, una carga puntual que vamos a aplicar al medio. Bueno, acá tenemos que tener una cierta precaución, ¿no es cierto? Porque en el caso del techo, yo voy a asumir que tengo una cierta inclinación y ahí van mis costaneras.
Por lo tanto, tenemos una cierta inclinación. Aquí yo voy a considerar, no sé, un ejemplo, θ igual 10 grados. Si yo hago una especie de zoom a la costanera, tenemos ejes locales de esta costanera, que lo voy a poner aquí en configuración de software, ¿no es cierto? Tendríamos un eje 3, que es comúnmente el eje fuerte, y un eje débil, que sería el eje 2. ¿Ya? Y como global tenemos, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de RAM Elements, aquí tenemos que el Z es transversal. ¿Ya? Entonces, nos va a quedar aquí, tendríamos Z e I. Esos son nuestros ejes globales. Claramente aquí tengo una inclinación de θ que vale 10 grados. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿no es cierto?, para poder aplicar esto. Yo voy a hacer la más sencilla en el caso de, para aplicar RAM Elements. Vamos a bajar ahí. Ok, a ver. ¿Qué cargas actúan gravitacionalmente? ¿Dónde tendríamos problemas en el caso de D, ¿no es cierto? Y LR. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es rotar esto en el RAM y aplicar las cargas o en ejes globales o en ejes locales, dependiendo del caso. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí, D y L son cargas globales o se aplican en ejes globales, y el W es el único que se aplica en eje local. ¿Ya? De hecho, si asumimos en este último caso, el caso del viento, la carga del viento tendría que ser en una dirección que va en el sentido 2, local, ¿cierto? De la costanera. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aquí al modelo. Acá tenemos el modelo RAM. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es rotar la sección. Antes, en vista, ustedes pinchan acá donde dice ejes locales. Van a vista, pinchan ejes locales y ahí les muestran los ejes locales. Esto es para ir viendo nomás. ¿Ya? Después se puede sacar presionando el mismo botón que habíamos visto anteriormente, en el video anterior. Ya, entonces ahora vamos a rotar esto. Para rotar vamos a miembros. Obviamente tengo que tener seleccionada la barra antes. Y vamos aquí al cuarto botón que dice ejes locales. No hay por dónde perderse. Y aquí simplemente pinchamos en rotación y colocamos el valor. En este caso son 10 grados. Ponemos 10 grados. Y ahí se rota, por ejemplo, ahí tenemos la sección rotada en 10 grados con respecto, si se fijan, respecto a los ejes globales. Ahí. Ahora puedo mirar así, ¿no es cierto? Según lo que necesitemos. Entonces, vamos a primero aplicar las cargas de peso propio. ¿Ya? Primero, vamos a ver qué cargas teníamos. El peso de la costanera propiamente tal. Primero, tienen que ir al estado, en esta del menú desplegable que está en la zona inferior, y aquí buscamos el estado que nosotros vamos a cargar, que en este caso sería peso propio o carga muerta, y luego en este caso vamos a usar una herramienta que tiene el RAM, que es para considerar la gravedad, muy similar al multiplicador de peso propio que tiene SAP 2000. Para eso pinchamos en este botón que dice Gen, acá, Gen. Y aquí, en el primer botón que dice peso propio, en multiplicador en I, colocamos -1. Esto es un multiplicador, por decir así, de la gravedad. ¿Okay? Por lo tanto, la gravedad va en el sentido menos I, ¿no es cierto? Que el I es el global, ¿okay? Gravitacional. Y eso es todo. ¿Okay? Ahí ya estamos aplicando el peso. Segundo, vamos a aplicar ahora la carga de costanera, de cubierta, perdón, que es 7,5 kilos por metro. Entonces, ahora pinchamos la barra, vamos a miembros,
Y luego vamos en este botón que aparece acá, que dice carga sobre miembros. ¿Ya? De hecho, es muy explicativo o muy explícito tal vez el esquema. Y acá, fíjense siempre que el software, a medida que yo voy presionando alguno de estos botones, van cambiando las opciones acá arriba. Entonces vamos a, si todo nos aparece bien, vamos aquí a, pinchamos acá el que dice hacia abajo. Ahora, si no nos aparece esto, ustedes pinchan nuevamente en este botón que dice cargas distribuidas. Aquí tenemos varios tipos de aplicación de carga. Tenemos carga distribuida en barras, cargas puntuales, carga de temperatura, presiones, pretensado y definición de carga. Este no lo vamos a ocupar. ¿Ya? Yo en este caso prefiero aplicar la carga manualmente. Entonces vamos a pinchar en este que dice hacia abajo. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en este botón de acá y luego en el que dice hacia abajo. Da lo mismo si ustedes tuvieran que aplicar otro tipo de carga, porque aquí en esta ventana aparecen todas las opciones. Entonces, aquí me preguntan, ¿en qué dirección lo quiero aplicar? ¿En ejes globales o en ejes locales? En este caso es global. Después yo pincho en qué sentido, en menos sí, ¿no es cierto? Porque es una carga gravitacional. Luego el tipo de carga uniforme, ¿no es cierto? Porque es una carga uniforme. Y la magnitud de la carga. Es súper simple. Aquí colocamos el valor que era 7,5 y esto está en kilos por metro. Si no estuviera en kilos por metro, tenemos que cambiar previamente la unidad de medida en este botón donde dice metro. Añadir reemplazar, ¿no es cierto? Vamos a poner reemplazar. Y aceptar. Y ahí aparece la carga aplicada en el estado. Siempre recuerden que cuando tienen que cargar, van al estado que necesiten cargar primero y después cargan. ¿Okay? Entonces aquí se ve bastante bien, de hecho podemos ver el valor de la carga en vista y luego donde dice cargas acá, pinchamos y le ponemos con valores para que aparezca el valor. Fíjense que está correctamente aplicado. Ahora vamos a aplicar de la misma forma la carga de sobrecarga, ¿no? Que era 300 kilos por metro. ¿No? Entonces pinchamos, bueno, ya está seleccionada la barra, pero tenemos que cambiar el estado, cambiamos a sobrecarga y hacemos el mismo procedimiento. Miembros, pinchamos acá, hacia abajo, y aquí ponemos 300. Reemplazarlo voy a poner de todas maneras porque estamos en otro estado de todas maneras, así que no habría problema. Ahí. ¿Ok? Ya tenemos esas dos cargas. Ahora vamos a aplicar la carga de viento. La carga de viento la vamos a, bueno, en este caso, ¿cuánto lo habíamos calculado? Valía, perdón, me equivoqué, era 150 la sobrecarga. Lo vamos a corregir aquí, lo hacen de la misma forma, de hecho. Reemplazar. Ahí, fíjense que estamos bien. Ahora vamos a cargar la carga de viento, que eran 300 kilos por metro. Cambiamos acá, en este caso lo voy a cargar en el bar, W bar. Puede que el sotavento sea igual. Si es igual, de todas maneras lo cargan, de todas formas, no hay ningún problema. Aquí hacemos el mismo procedimiento. Como estaba la misma opción, yo presioné de nuevo acá. Pero en este caso, la carga de viento es en ejes locales y va en el sentido, bueno, -2 o 2. Va a depender de lo que ustedes tengan. Si es succión, debería ir hacia arriba, debería ser positivo. Así que así la voy a aplicar yo al menos en este caso. Si fuese sobrepresión, que va hacia la superficie, entonces sería menos, que va en el sentido hacia abajo con respecto al eje 2. Entonces acá coloco los 300 kilos, reemplazar, aceptar. Ahí está aplicada la carga. Entonces, fíjense que ahí está aplicada en el sentido del eje 2. Ahora vamos a aplicar la carga puntual de carga de montaje. Entonces para eso, cambiamos acá el estado, vamos a carga de montaje, vamos aquí a miembros, pinchamos ahora en este botón que dice cargas puntuales. Ahora, esto lo podemos hacer poniendo un nudo al medio, cargando la carga igual, pero lo voy a hacer de esta forma. Entonces, al pinchar acá, también cambia el menú. ¿Ah? Entonces vamos aquí donde nos dice porcentuales, perdón, donde dice crear. Me pregunta de nuevo si es eje global, eje local, carga montaje es global. ¿Ya? Y aquí colocamos el valor, ojo que siempre está con el signo acá, ustedes le ingresan el signo, así que yo le voy a poner aquí 100 nomás porque como va en menos, los va a dejar menos 100.
Aquí me preguntan si quiero que considere un porcentaje del largo de la barra. Como yo lo quiero aplicar a la mitad, lo voy a poner, lo voy a activar esto, y aquí le ponen el porcentaje, en vez de la distancia. Es un problema tal vez gráfico de este software. Así que yo le pongo 50. ¿Ya? Entonces eso significa, por ejemplo, acá como está, es aplicar una carga de 100 kilos en el 50% del largo de la barra. Y voy a poner reemplazar también, aceptar. Y ahí fíjense que está aplicada la carga puntual de 100 kilos. ¿Ok? Ya tenemos las cargas aplicadas y si se fijan, no tenemos que hacer ninguna transformación, no es necesario, así que esto nos ahorra bastante trabajo en ese sentido. Ahora lo que vamos a ver en esta costanera es cómo modificar sus longitudes no registradas. Recuerden de que en este caso tenemos apoyos aquí, ¿no es cierto? Unos que son laterales y otros que son acá, ya, digamos, completos, digamos, digamos, en restricción. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer para modificar esta longitud no arrastrada es aplicar la carga, eh, perdón, para modificar la longitud no arrastrada. Ustedes van aquí donde dice miembros y pinchan acá en la viga H que dice diseño de acero. Aquí lo vamos a agrandar un poquito. Y acá ustedes van a encontrar con varias cosas que aparecen en el AIC. Por ejemplo, tienen en flexión cuál es el valor de LV o LV. A ver, aquí hay dos valores, positivo y negativo. El LV, recuerden que es la longitud no recta a flexión, y esto aparece como positivo y negativo dependiendo si la flexión es positiva o es negativa. O sea, si la flexión es positiva, uno coloca el valor acá en LV, pero uno comúnmente acostumbra a colocar los dos valores porque generalmente las restricciones o puntos de arrochamiento se generan en las dos alas. Luego, acá, en la segunda parte de esta tabla, aquí hay varias opciones, ¿ah? Yo voy a ver estas dos que están acá, que son las que me involucran, que son de compresión. Acá aparece el L33 y el L22. Estas son las longitudes no arrastradas, efectivamente. ¿Ok? Entonces, acá es donde modificamos. En el caso del L22, lo que hacemos es, en este caso voy a activar la vista ejes locales también, ¿ya? El L22, que sería la longitud no arrastrada en todo el largo, o sea, perdón, lateralmente, ¿no? Para un pandeo, posible pandeo por flexión alrededor de ese eje, se ve restringido por los colgadores. Entonces, acá tenemos que considerar la mitad, o sea, el tercio, porque los colgadores están a L tercios, de esta longitud de barra. En este caso, la longitud de la barra, vamos a ver aquí al tiro, ¿cuánto era el valor? Mm, Ahí está. Son 9 metros, ¿no? Entonces este L22 sería 300. Fijarse que es la unidad de medida. Aquí no colocamos un factor, colocamos el valor de la longitud. ¿Ok? Acá está el LZ, por si acaso, si tuvieran que cambiarlo. Bueno, en particular tenemos que cambiar ese y también el LV, ¿no es cierto? El LV también es 300. Y lo vamos a dejar positivo y negativo porque los colgadores van arriba y abajo. Y vamos a cambiar también el LZ, 300, para este caso. Entonces ahí ya tenemos nuestra sección de barra ya creada con cargas y longitudes no arrastradas modificadas. Si ustedes no se habían dado cuenta hasta este punto, el problema que tenemos, si ustedes se fijan en los apoyos, es que los apoyos están aplicados en, fíjense, en Z, pero el perfil está rotado. Entonces esto nos lleva a tener tal vez que transformar las cargas. Así que eso lo voy a dejar para que ustedes lo hagan cuando tengan que analizarlo.
¿Ya? Por lo pronto yo lo voy a correr de esta forma, el resto es o queda igual. ¿Ya? Ok. Entonces aquí yo lo que aconsejo es que dejemos el perfil eh, como estaba, digamos, ¿ya? Sin rotar. Ya, locales, lo dejamos en 0 y determinamos las cargas, ¿cierto? Lo que tendríamos que hacer acá, por ejemplo, en el caso, vamos a hacer el ejemplo aquí, vamos a jugar esta misma figura, esto ya lo habíamos visto en cierta parte de la cátedra, es, por ejemplo, el D va en el sentido hacia abajo, ahí va el D, y el LR también, ¿ok? Aquí lo tendríamos que descomponer. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Tenemos que descomponer en eje 2 y en eje 3. Nos va a quedar, voy a hacer solamente la flecha de la carga, por ejemplo, el D, que va aquí, tengo que descomponerla en ejes 2 y 3. O sea, que en ese sentido y en este sentido. Este es el ángulo, si se fijan en esta condición, aquí yo estoy considerando este triangulito que está aquí, por si acaso. Este es el ángulo teta, por lo tanto, esta componente que está aquí, que la vamos a dejar con azul, sería D, porque D sería de hipotenusa aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ángulo recto, sería D por seno de teta, y este valor de acá sería D coseno de teta. En este caso era el de la cubierta. ¿Ok? Y en el caso de la sobrecarga sería prácticamente lo mismo. Tenemos que mover un poquito. En vez de D sería LR. Y el caso del gen también tendrían que aplicarlo. También lo voy a hacer aquí. Aquí. Esta borra. ¿Ya? El gen era 1, ¿no es cierto? Que iba aquí, un -1 que iba en I. Entonces eso lo tengo que transformar. Aquí me va a quedar, lo vamos a hacer así también con azul, 1 por coseno de teta, o coseno de teta, finalmente, y 1, perdón, era seno de teta, y aquí me queda 1 coseno de teta, que sería esa componente. ¿Okay? De todas maneras, el gen uno lo define en coordenadas globales, así que, bueno, lo único que tendrían que hacer ahí es transformarlo. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar acá? Por ejemplo, en el caso del gen, supongamos que eran 10 grados, ¿no es cierto? Tendríamos coseno de teta, que dan 10. Coseno tendríamos 0,985. Y tenemos seno de teta, que vale 0,174. Entonces, si uno se fija acá, en el esquema que yo hice, ahí, tendríamos que aplicar en el sentido, si se fijan, z, el 1 seno de teta, y en el sentido y, el 1 coseno de teta. Entonces, el seno de teta, que era 0,985, lo aplicamos acá. Vamos a cambiar aquí el estado. Eh, y 0,985. Y en X, en Z, perdón, era 0,174, si no me equivoco. 174, claro. Y ahí tenemos aplicado con respecto al peso de la eh, propia costera. Después, por ejemplo, en el caso de la carga muerta, en el caso de la carga distribuida por cubierta,
Pinchamos acá, aplicamos la carga, en carga distribuida, pinchamos acá, y en vez de global nos vamos a local, aunque claro, aquí no está, lo podemos aplicar en sentido global, ¿eh? En este caso tendríamos aquí de seno de teta, que sería en el sentido z, ¿ya? Sería 0,174 por 7,5, que era el peso de la cubierta. Eso nos da 1,305 en X y 0,984 por 7,5, y eso nos da 7,38. Esto sería eh, en I. Entonces aquí ponemos menos I, ponemos el valor, por ejemplo, 7,38, reemplazar, luego agregamos la otra, que sería en el sentido Z, que habíamos calculado acá, valía 1,305. Y le ponemos a esta vez añadir, para que no borre la anterior. Ahí tenemos el valor. Lo mismo podemos hacer con la sobrecarga de techo, que en este caso eran 150, ¿no es cierto? Y serían 0,174, que eso es en Z, ¿no es cierto? Que el coseno de teta, por ser, no coseno, seno de teta, 0,174 por 150, eso me queda 26,1, entonces aquí agregamos, bueno, ya lo habíamos cambiado, perdón, y aquí nos quedaría esto sería en Z, tendríamos 26,1, lo ponemos reemplazar, después añadimos de nuevo, y nos queda I, que sería 0,984, que sería el seno de teta, o seno de teta, ¿no? Por los 150, y nos queda 147,6, lo agregamos acá, y va en el sentido menos I. Aquí le ponemos añadir, y nos quedan las dos cargas aplicadas. El viento queda igual. Lo otro que tendríamos que cambiar es la carga de montaje, que serían los 100 que habíamos aplicado, y pinchamos en este botón, en crear, ponemos en el sentido I, que sería 0,984 por los 100, 98,4, tenemos aquí el valor, 98,4, porcentual 50, reemplazar, aceptar, agregamos de nuevo, ponemos la otra carga, que era 0,174 por 100, 17,4, porcentual también en 50, añadir, y aquí nos falta el sentido Z. Y tenemos ahí la carga de montaje aplicada. Entonces, ahora solamente nos queda diseñar. Ojo que yo estoy considerando un modelo que ya se había trabajado anteriormente. Entonces, vamos a guardar previamente. Es bueno hacerlo. De esa forma, cuando ustedes vayan a terminar, lo guardan como sí. Lo de las longitudes no rechazadas queda igual, y lo de la carga de viento queda igual también porque fue aplicada en ejes locales. Así que da lo mismo si ustedes lo rotan o no lo rotan. Entonces ahora voy a ir a analizar el modelo. Y pinchamos en este botón, que es una letra A, luego analizar. Y bueno, aquí nos arrojó un error. Y esto lo hace el SAP siempre, o sea, perdón, el RAM, siempre porque como no tenemos restricciones a torsión, entonces el software dice, no, me vuelvo loco aquí con toda esta cosa, así que lo que tenemos que hacer simplemente es agregar una restricción en uno de los dos nudos a torsión, en RX, que no nos va a afectar en nada porque no tenemos cargas de torsión, así que eh, vamos aquí a repetir el proceso. Eso es lo bueno de RAM, y por eso lo hice esto, para que se dieran cuenta de que nos da también un mensaje de advertencia, o sea, cuando corremos los modelos. Entonces aquí lo ponemos de nuevo a analizar,
y ahora ya no nos arroja este error. Bueno, acá podemos ver todos los resultados, ¿no es cierto? Podemos ver diagramas de momento, podemos ver, ¿puedo cerrar esta ventana? Podemos ver deformaciones, etc. Entonces, primero vamos a diseñarlo, después les muestro cómo podemos hacer eh, o revisar estas deformaciones, estas cargas internas, ¿no es cierto?, en la barra. Para el caso del diseño, lo que tenemos que hacer ahora es presionar esta letra D que nos aparece arriba, y acá tenemos que cambiar. En el código de diseño, tenemos que buscar aquí, plegado en frío, va a depender del código que estemos haciendo. En este caso, bueno, cambian las dos, ¿ah? Mis combinaciones son ASD, así que aquí ustedes colocan ASD y aquí también colocan ASD. ¿Ya? Aquí está la versión 2016 de la ISC para laminado en caliente o soldado y para plegados en ASI, ASD. ¿Ya? Podemos también, y aquí hay una opción que no tiene el SAP, por ejemplo, que es incluir el diseño por torsión, que es la guía de diseño 9. Ustedes pueden hacer un diseño por torsión o que al menos lo consigan. Entonces lo vamos a, bueno, en este caso dar un poco lo mismo, así que, pero en el caso que lo necesiten, lo pueden considerar. Bueno, y luego simplemente diseñar, tener esa precaución. ¿Ok? Diseño. Esperamos un poquito. Y vamos a donde dice vista, y aquí ustedes pinchan donde dice relación de esfuerzo. ¿Ok? Aquí les van a aparecer estos 4 botones, pinchan el primero y el último. Y aquí fíjense que está fallando esto. Esta es la interacción de esfuerzo, 12. Bastante mal. De todas maneras, esto es una costanera grande, de 200, así que bastante, era probable que tuviéramos este error, ¿ya? Este resultado. Bueno, aquí tendríamos que básicamente iterar, voy a revisar aquí tenga los valores correctos. Claro, está todo bien. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos ver el extensivo o el reporte de esto? Ustedes pinchan sobre la barra, van a, digamos, en salida, diseño, acero, y aquí pinchan donde dice extensivo. Y ponen aceptar. Y aquí nos va a dar un reporte bastante considerable de lo que pasa con la sección. Entonces aquí, por ejemplo, empieza a verificar, ¿no? Eh, por ejemplo, está la definición de la sección, aparece, por ejemplo, el diseño en tracción, el diseño a corte, y esto es bastante completo, si se fijan, está, por ejemplo, en el caso de la compresión es mejor. Bueno, en el caso del corte, si también, si se fijan acá, nos da todo el análisis, de hecho, que aparecen los códigos, en el caso de compresión también, fíjense que es bastante completo. Y aquí nos da, por ejemplo, en flexión, y aquí ustedes se pueden fijar en qué, o con respecto a qué tipo de carga está fallando. Esto me está fallando en flexión. Esto es bastante, ¿eh? Estoy revisando por qué. Entonces aquí nosotros podemos controlar el diseño. ¿Ok? Vamos a chequear esto, pero da la impresión que la demanda es muy grande. Así que, a ver, vamos a revisar de inmediato. Porque a lo mejor el material está ya más definido. A ver, 7850. Ahora ahí yo creo que está el error. Lo puedo dejar en metro. Ahí sí, a ver, vamos a revisar ahora. Claro, ahí bajo considerar, claro, o sea, bueno, hay un problema ahí, pero claramente aquí yo tengo que después seguir iterando. A lo mejor tengo que aumentar un poquito más la sección para ir mejorando su comportamiento, ¿ya? De eso se trata, obviamente, la verificación que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo podemos ver los diagramas? ¿Ya? Para ver los diagramas, ustedes van aquí donde dice vista también, y aquí donde dice fuerzas en miembros, pinchan acá,
Y pueden ir viendo, por ejemplo, el corte en 2, que es el más habitual, y el momento en 3. Podemos poner, por ejemplo, momento en 3, y ustedes van pinchando acá en el estado o combinación que quieren ir viendo. Por ejemplo, el peso propio más... Bueno, aquí ustedes pueden pinchar también con valores y les va mostrando ahí el valor. También se puede ver esto con una ventanita, se puede ver esto aquí en salida, dice ver en pantalla, acá en el diagrama, ver en pantalla, y ustedes pueden ir cambiando la combinación según lo que quieran o estado, ver los momentos, el corte, lo que ustedes quieran, ¿ya? E ir viendo cómo se comporta esto a lo largo de la barra. Por ejemplo, ahí ustedes pueden revisar. Bueno, con esto vamos a dejar el video en esta parte. Con esto ya se puede hacer un diseño de costanera, considerando, en este caso, una costanera de techo, pero esto obviamente se aplica o se puede replicar en el caso de costaneras laterales y frontales. No olvidar finalmente grabar y guardar como... sí, este es el archivo que ustedes siempre deben enviar. Bueno, aquí le puse abrir, perdón. Guardar como, examinar. Lo voy a dejar